sepan quién es el doctor Robinson González. Eran los años 2004, 2005, 2006 y siguientes, época de los nuevos juzgamientos contra los procesados por terrorismo, pues el Tribunal Constitucional del Perú había anulado los juicios seguidos ante la jurisdicción militar y los que habían sido llevados con jueces de identidad secreta. Eran tiempos muy difíciles entonces, y para mi persona también, porque mi vida por aquel tiempo era la de un joven de 20 y tantos años que se encontraba apenas cumpliendo los primeros años de una reclusión injusta e ilegal, porque nunca cometí delito. Expectante de lo que sucedía en esos nuevos juicios, miraba los rostros de quienes iban y venían de las audiencias, o de quienes esperaban ansiosos el resultado final de sus causas en la Corte Suprema. Yo, neófito en Derecho, escuchaba por primera vez decir la palabra garantismo, y que había un juez garantista en la Corte Suprema. Realmente uno que sí se ajusta a lo que dicta la ley y a los principios, decían los comentarios. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Comencé a preguntar. Es el juez supremo Robinson González, respondían con mucho respeto. Ese sí se ajusta a la ley, no como los otros. Es valiente ese doctor. Si toca dar libertad, no se hace problemas, escuchaba decir a algunos. El resultado final de mi proceso fue negativo. Fui condenado a la mala. Sin embargo, cuando inicié la lucha por mi libertad y comencé a estudiar a fondo mi causa, pude encontrar en el expediente una consulta de una excepción de naturaleza de acción que había subido a la Corte Suprema y en donde se había declarado firme que el hecho por el cual fui procesado y condenado no era delito. El vocal ponente era nada más ni nada menos que el doctor Robinson Octavio González Campos, con su peculiar firma. Era increíble, pero la consulta había sido resuelta un año después de mi condena, que fue suscrita por otros magistrados que ni recuerdo sus nombres. Sé que hubo maniobras para que esto sucediera, pero en las cuales el doctor no tuvo nada que ver. Pasaron los años, el tiempo marchaba lentamente, y un día tuvimos la ingrata noticia de su injusta detención, y a los días de su llegada al famoso penal Castro Castro. Un domingo de visita, fui a saludarlo, conocerlo personalmente, y a invitarlo también a que nos pueda dictar clases de Derecho Penal. Pues ¿quién más, decíamos los varios estudiantes que allí estábamos, sino de quien en la teoría y en la práctica hizo realidad lo que enseña el Derecho Penal garantista? A partir de entonces empezamos a aprender del doctor, de nutrirnos de su sapiencia, su experiencia, en las varias charlas y también en conversaciones que sosteníamos con su paila, el almuerzo canero, como le llaman, o el del restaurante. Y es por eso que puedo decir con toda razón que es un gran maestro, que es mi maestro, y es uno de los grandes referentes en el Perú. Sean bienvenidos y bienvenidas a el segundo episodio de la charla penal, un espacio en donde hablamos solo de derecho penal. Mi nombre es Bianca Reategui y el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial y de lujo, pues nos hablará de su experiencia de haber vivido la privación de la libertad de manera preventiva en uno de los penales más conocidos y hacinados de nuestro país. Y me refiero al penal Castro Castro. Estimado doctor Robinson Octavio González Campos, es un placer tenerlo el día de hoy aquí. Muchas gracias, Bianca, muchas gracias al Taller de Ciencias Penales por esta oportunidad sui generis, porque no voy a hablar mucho del derecho penal, del derecho procesal, ni de las ciencias penales, sino voy a hablar de un episodio de mi vida que tiene que ver, sí, con la justicia penal. Gracias por eso. Y para los que puedan conocer o no al doctor Robinson, él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también magíster y doctor por la misma casa de estudio. Al día de hoy es profesor principal en pregrado como en posgrado en Derecho Penal en la Decana de América. Ha sido juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Academia de la Magistratura.
Y cómo no mencionarlo, es asesor principal del taller de ciencias penales de la Decana de América. Y para hablar de este episodio, de esta etapa de la vida del Dr. Robinson, debemos remontarnos al año 2015, año en el que se dicta la prisión preventiva en su contra y por ende el internamiento en un establecimiento penitenciario. ¿Cómo fueron los primeros momentos, el tomar conocimiento que se había dictado esta medida, estimado doctor? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que sufrí en carne propia una afrenta de la justicia, una afrenta de los operadores jurídicos como son los fiscales, en este caso un juez, que sin que se cumplan con los presupuestos establecidos por el Código Procesal Penal para dictar una prisión preventiva, me la dictaron. Y lo que más me dolió fue que yo tengo 5 hijos, 3 hijas, y una de mis hijas estaba en esa época estudiando Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Y a raíz de esta orden de prisión preventiva injusta, le chocó, reaccionó, se puso a llorar, todas mis hijas estaban llorando, y lo único que atiné a decirles es que tranquilas, que no hay ningún problema, que esto se va a solucionar en cualquier momento. Y así fue la reacción de mi hija a tal extremo que dejó los estudios y ya no quiere saber nada con el derecho. Ella se ha quedado, porque estaba estudiando derecho como segunda profesión, pero ella se ha quedado ya con la primera profesión, que es la de Ciencias de la Comunicación en San Martín, ahí terminó. Claro. Y bueno, la madrugada de ese día, ya para 15 de junio del 2015, 25 de junio del 2015, me llevaron del local del juzgado a la carceleta que quedaba antes en el Palacio de Justicia, en el sótano. Ahí me llevaron, me pusieron a disposición del Instituto Nacional Penitenciario. Y bueno, lo que recuerdo de esa noche es que tuve la bendición de Dios, yo soy creyente, tuve la bendición de Dios de encontrar ahí en la carceleta a un trabajador del INPE, sí, que me reconoció, me dijo que alguna vez había trabajado conmigo. Yo fui jefe de la segunda región del Instituto Nacional Penitenciario en el año 1990 hasta el 92 inclusive. Me reconoció, me dijo: doctor, me da pena verlo por acá, pero no se preocupe, etcétera, etcétera. Y tuvo la gentileza pues de atenderme, de ponerme en un ambiente como el que había ido, que era un coimputado mío, un ambiente limpio, y pasamos ahí la noche. Claro. Gracias a ese empleado que en forma, que le digo, de corazón, no sé, que me conocía, qué sé yo, me apoyó en ese sentido y me trajeron una colchoneta claro, para ponerla en el piso y ahí pasar la noche. Así fue el primer día y sentí, como les reitero, la mano de Dios, porque no todos tenían esa posibilidad, ¿no?, de dormir en un ambiente tranquilo, porque más adentro, más al fondo, vi que habían muchas personas que estaban en una situación de hacinamiento, ¿no? Y realmente me dio pena. Y bueno, al día siguiente se acercó a mí una persona que estaba dirigiendo la carceleta en ese momento, no voy a decir su nombre. También me reconoció, me dijo que había trabajado conmigo cuando yo estaba en INPE y que tenía buenos recuerdos de mi persona. Y me dijo: bueno, vamos a esperar la clasificación. Y así en la tarde me llamaron a la clasificación. Yo les pedí a los de la comisión de clasificación, les dije: por favor, clasifíquenme a cualquier penal, pero que esté aquí en Lima, donde mis hijos tengan la posibilidad, mis hijos y mis nietos tengan la posibilidad de visitarme.
¿Y de qué trata esa clasificación que le iban a hacer? Bueno, la clasificación penitenciaria consiste en que una comisión conformada por un psicólogo, por un asistente social o asistenta social, me parece también por un profesor o por un especialista en seguridad también, y estos señores entrevistan a los internos y de acuerdo a las entrevistas, de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo al delito que ha cometido, de acuerdo a su situación, si es procesado, si es condenado, etc., ellos deciden a qué penal va a ser dirigido, en qué penal va a ser internado. Entonces yo hablé con ellos y les pedí solamente eso, les dije, señores, yo no quiero ningún privilegio, no quiero ningún trato especial ni nada por el estilo. Lo único que quiero es que ustedes me clasifiquen en un penal donde mis hijas, sobre todo mis hijas, porque ellas son las que siempre estaban a mi lado. Mi hijo, el último, está en Arequipa, vive en Arequipa. Bueno, me refería a mis hijas. Claro, para visitar. A la final fueron todos, ¿no? Mis hijas y mis hijos. Y en la noche ya me dijeron que tenía que irme al penal Castro Castro. Y así fue, vino... ¿Cómo tomó esa noticia de Castro Castro? Bueno, tranquilo, porque en realidad yo conocía esos penales, porque ya como te dije, en el 92, 1990 hasta el 92, estuve en la segunda región del INPE y yo como director regional visitaba los penales por dentro. Y además cuando recién me había recibido de abogado, en el año 1979, 80 y siguientes, visitaba las cárceles porque fui agente pastoral. Trabajé con las monjas y con los capellanes de los penales, sobre todo en Lurigancho, con el padre Hubert Lancier, con el padre Fausto Pardo, con la hermana Ana Marzolo, Teresa, la hermana Pedro, me acuerdo de ellos. Y entonces iba a dictar charlas, pero no espirituales, porque como yo les decía de broma, madre o hermanas, yo soy el que necesito las charlas espirituales, yo puedo dictar charlas jurídicas. E iba a los penales, así que conocía esos penales, conocía Castro por dentro. La cárcel ya no era un tema nuevo. No era nuevo para mí, entonces dije, bueno, ya pues me tocó y voy a tener que sacar fuerza de flaquezas, ¿no? Y como el que nada debe, nada teme, yo siempre he salido con la frente en alto, incluso cuando me ponían las marrocas y la prensa no se cansaba de filmarme, siempre he mostrado la frente en alto. La frente en alto porque yo sabía que eso era una afrenta, pero también sabía que era una prueba que me estaba dando la vida, ¿no? Así lo tomé. Yo siempre decía, todo pasa por algo. Y así llegué, y llegaron los policías, creo que eran 2 policías, llegaron y me marrocaron las manos y luego me querían poner una cadena en los pies. Entonces yo le dije, pues yo no me voy a fugar, soy bebecito. Además, les pido, por favor, solo hasta que suba la camioneta, que no me pongan eso, porque afuera están mis hijas, sobre todo la última de las damas es muy emotiva, muy emotiva, que ese día al juez le dijo la verde, le dijo al juez cuando dictó mi prisión preventiva. Muy emotiva, entonces dije, no quiero que sufran, por favor, quiero que no me pongan esas cadenas. Y no me la pusieron, gentilmente, ¿no? Gentilmente. Y me llevaron, así subí y a mis hijas le dije, chao, las amo, y también, papá, te amamos, me dijeron, y subí a la camioneta. ¿Ese traslado se hace madrugada o se hizo durante el día? No, en el día, pero ya cerca de las 7 de la noche. Ya tardecito. Sí, cerca de las 7 de la noche. Entonces subí, pero ahí estábamos en la prensa, ¿no? Y subí, yo no me tapé la cara, estoy agachado, ni nada por el estilo, estaba así, con la frente en alta, la frente en alto, porque yo me sentía tranquilo. Sabía que esto era una... ya después te contaré algunas cosas. Entonces, subo a la camioneta y en la camioneta había unas internas de penales de mujeres que tenían que volver a su penal porque habían ido a diligencias.
Al fondo habían varones que estaban volviendo a Castro Castro, Claro. y yo. Y ahí me preguntaron, ¿usted es el doctor Robinson? Me dijeron las internas haciéndome broma. Y yo le seguí la corriente y ahí, bueno, pues tenía que buscar estar tranquilo, ¿no? Y el jovencito que estaba al fondo me dice, ¿usted es el doctor Robinson González Campos? Me dice, sí, yo lo conozco a usted, doctor. Yo lo conozco. Usted no me conoce, pero yo lo conozco. Y me dio la mano. Ay, gracias, así le di la mano, ¿no? Y llegamos al penal, después de ir a otros sitios a dejar las señoritas, llegamos al penal y cuando ingreso estaba yo con mi maletín, ¿no? Un maletín y una frazada que me habían traído mis familiares. Y te reitero, de repente ustedes van a creer que esto más que una entrevista del taller de ciencias penales es una entrevista de la iglesia, ¿no? Y la verdad, yo soy creyente y bueno, decía ahí, seguía Dios conmigo. Estaba agarrándome en la mano, porque llegué y el encargado de hacer las revisiones de las cosas, de la seguridad de la puerta, también me dijo que me conocía, ¿no? Doctor, me da pena que usted está aquí, usted ha sido del INPE, no sé cuánto. Uy, doctor, pero lo saludé y bueno, le dije, pues, sí, pues, ¿qué vamos a hacer ya? Ahora ya vengo como interno, ya no como visita. Entonces, bromeamos y bueno, me revisó, dijo, pase doctor, no hay ningún problema. El muchachito que me había dado la mano, ese muchachito que me había dado la mano, mete la mano en su bolsillo y me dice, doctor, aquí le dejo 5 soles. Me regala 5 soles. Gracias, le digo, es para su agua mineral y para su papel higiénico, porque a usted lo van a meter al hueco. ¿Y qué era el hueco? Bueno, el hueco le llaman a lo que es un pabellón de prevención, donde están las personas que recién llegan al penal y todavía no están clasificadas para el pabellón donde van a estar. O sea, antes de que la comisión de clasificación del penal los evalúe, permanecen en ese lugar. Puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana, 15 días. Wow. Hay personas que están hasta meses ahí sin ser clasificados, no sé por qué. Pero a ese lugar tenían que llegar y es un lugar también recontra hacinado, donde, bueno, por eso este chiquito tan gentil, que fue un ángel de la guarda, me regaló 5 soles para comprar un agua mineral y un papel higiénico, porque es un lugar donde, al parecer, hay solo un ambiente para baño. ¿Pero como tales pabellones? ¿O no? No, es algo chiquito, es algo que realmente es horrible. Yo ya lo vi después, ¿sabes? Porque después vino un agente del INPE para llevarme al tópico, donde estaba la médico de turno. ¿Por qué? Porque cuando uno llega le tienen que revisar si llega bien, si llega macullado, llega enfermo, qué sé yo. Claro. Me llevaron ahí al tópico, estaba renegando el agente penitenciario porque ese día estaba jugando el Perú con Bolivia, creo, por el mundial, para la clasificación del mundial, y se estaba perdiendo el partido por mi culpa. Entonces me llevó así a regañadientes, llego al tópico, la médica le dice al enfermero que me revise, ¿no? Me revisó, le dijo, está bien, y luego la médica me dice, a ver, yo lo voy a revisar. Y me revisó, me dijo, oiga, no se haga el valiente, ¿eh? Usted está con la presión muy baja, usted se está haciendo el valiente, ¿no? Yo lo veo acá tranquilo, pero parece que no. Usted se queda aquí en el tópico hasta mañana. Yo cuando dé la orden, recién usted se va a ir. Y dormí esa noche en una camilla allí en el tópico. Estuve ahí en el tópico, vi cosas que, bueno, si te cuento, nos vamos a demorar 2 horas, pero son vivencias, como yo dije la vez pasada en la presentación de mi libro, el estar en el penal para mí fue un PhD, ¿no? De Con la un filosofía. posgrado de filosofía, donde ningún libro en el mundo me va a enseñar lo que yo he aprendido
en Castro Castro. Ya ese día dormí al día siguiente, al siguiente día de haber ingresado al penal, ya llegaba el momento de ir a la clasificación, ¿no? Fui a la clasificación, allí también, en realidad había un asistente social o una asistenta social, que me recibió y que cuando yo estaba entrando al penal el día anterior, se encontró conmigo y me dijo: doctor, qué pena de verlo acá, que no sé cuánto, se puso a llorar. Y ella estaba ahí en la comisión de clasificación del penal. Me dijo: doctor, vamos a clasificar, me hicieron algunas preguntas, igual, psicólogo, asistente social, un profesor, creo, estaba el jefe de seguridad, no estaba el jefe de seguridad. Y me clasificaron para un pabellón, ¿no? Dijeron: este es el pabellón que le corresponde. Entonces, ¿qué pabellón era ese? Creo que era el pabellón, en ese entonces habrán cambiado, era el 2A, si mal no recuerdo, el 2A. Entonces, ya les dije qué voy a hacer, pero ahí me acordé que un agente penitenciario ahí en la carceleta me dijo: cuando usted vaya a Castro Castro, pida que lo clasifiquen a Venusterio, porque es un lugar más tranquilo. Ahí están los que por medida de seguridad están ahí. Claro, que en su caso también era necesario. En mi caso, por supuesto, porque se supone que yo he sido del Poder Judicial y de repente había gente pues, que me quería hasta hacer daño, no sé, ¿no? Claro. Entonces le dije a ella: por favor, ¿me podrían clasificar al Venusterio? No, doctor, me dijo. La única, en ese entonces había una, yo no sabía, había una directora. La única que puede clasificarlo para allí es la directora. Bueno, gracias, me retiré y pregunté por la directora, me dijeron que estaba por llegar. Y efectivamente esperé a ir a la sala de una especie de cafetería, pero a la vez es sala de abogados, donde los internos esperan a sus abogados, conversan con sus abogados. Ahí la esperé hasta que se apareció y me acerco y la verdad, otra vez me encuentro con una persona que me conocía. Una persona que me conocí y me dice, la señora, que en paz descanse, ya murió, me dice, con su manera así de hablar, me dice: ¿y usted qué hace aquí? ¿Por qué ha venido aquí? Me dice, así como llamándole la atención. Entonces yo le digo: bueno, cosas de la vida. Mira, le digo, por favor, quiero pedirle, señora directora, que me clasifique a Venusterio, porque me han sugerido, porque dicen que es un pabellón bien organizado, tranquilo, y además me dice: doctor, lo que usted tiene que hacer, todas ellas, ¿no? Sí. Lo que usted tiene que hacer es presentarme una solicitud a manuscrito, porque acá no hay máquina de escribir, ni computadora. A manuscrito solicitando que lo clasifique por medida de seguridad. Ponga eso, que es por medida de seguridad, porque usted ha sido un magistrado. Y así hice. Presenté en la mesa de partes, recibí mi cargo y en la tarde ya la directora me manda a llamar y me dijo: doctor, ya está consultado con usted, debo de consultar y ya usted está clasificado con usted. Y así fue que a las 7, 8 de la noche vinieron al tópico y ahí también otra anécdota. Un exalumno, abogado, que estaba interno allí en el penal, que no voy a decir su nombre, me envió un encargo con otro interno, me envió un colchón, una colchoneta, un colchón, digámosle así, colchón de cuero plegable, ¿no? Y me dijo: usted es el doctor Robinson González, si fulano de tal le está enviando esto, y me ha dicho que se lo entregue personalmente. Gracias. Y ahí nomás vino el jefe de seguridad y dijo: lo vamos a llevar a su pabellón. Y me llevaron al pabellón. El señor que me había traído el colchón me ayudó, él llevó el colchón y bueno, me dieron una celda bipersonal, un camarote en el primer
primer nivel estaba interno, Claro. en el segundo nivel me tocaba. Y ahí me quedé, así fue. Tenía un compañero entonces. Sí, tenía compañero de celda en ese entonces, ¿no? Claro. ¿Y nos puede contar un poco acerca de su compañero? Sin mencionar nombres. Ah, por supuesto. Bueno, él era un compañero, miembro del ejército, oficial del ejército. Y una bella persona, un hombre, ¿qué les digo? A ver, un hombre muy hacendoso y estudioso, porque después ya me enteré, pero él en ese momento era un hombre que limpiaba la celda, arreglaba todo, se le sacaba polvo. Y cuando yo quise hacer eso, me dijo, usted se va a encargar, así me dijo, usted se va a encargar de limpiar el baño y sacar las bolsas de basura. Nada más. Después de la limpieza del trapeo, yo me encargo. Porque no me gusta que nadie trapee, porque la verdad, nadie trapea como yo. Y ya pues a partir de ahí me encargué de limpiar el baño, me correspondía. Y después, como yo no sabía cocinar, me encargué de ser el lavaplatos. O sea, yo lavaba los platos. Claro. Y cuando me tocaba cocinar, tenía que pagar a alguien que cocinara por mí. ¿Por qué? Porque ahí, como era un pabellón de seguridad, no nos daban la comida preparada, nos daban los víveres. Y ustedes cocinaban. Y nosotros teníamos ¿Se organizaban? que cocinar. Sí, Para- estaba organizado. Había rotación. Ah. El lunes te toca, el martes te toca a ti, el jueves así. Y a mí cuando me tocaba tenía que pagarle a una persona para que cocinara por mí. Claro, porque usted no sabía cocinar. Yo no sabía cocinar. Ahí aprendí algo, pero aprendí, Sí, sí. ¿no? Entonces, eso fue, y un gran compañero, muy respetuoso, y después me enteré, después, ya te voy a contar, me enteré que ahí en el penal estudiaba Derecho, porque había dos facultades de Derecho, de alas peruanas y de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, que habían hecho un convenio con el INPE, y ahí habían estudiantes de Derecho de todos los pabellones. Los que querían se matriculaban, por supuesto, con los requisitos, ¿no? Con los requisitos de los certificados y todo eso, ¿no? Y bueno. Y aquí nace una historia bastante interesante que es respecto a enseñar derecho penal en la cárcel, ¿verdad? Junto con este compañero. Sí, fue que yo ahí no me dijo nada. Claro. Él no me dijo yo estudio Derecho, nada, no me dijo nada. Estábamos conversando de otras cosas. Bueno, era que estaba 3 o 4 días en mi pabellón y recibí una visita de una comisión. Eran como 7, 8 personas. Había una persona que más o menos era de mi edad, en ese entonces yo tenía 61 años. Y me dijo, doctor, venimos a pedirle un favor. Mire, somos estudiantes de Derecho, y me explicó que a las peruanas, la Universidad de Los Ángeles de Chimbote tenían un convenio con el INPE y que estaban estudiando Derecho. Y que ambos grupos de estudiantes se habían reunido y habían acordado pedirme que yo les dicte Derecho Penal, todo lo que sea ciencias penales. Claro. Y yo les dije, con mucho gusto. Yo me quedé pero sorprendido, ¿no? Yo no sabía de la existencia de ese convenio. Y así fue como empecé a dictar clases en la Facultad de Derecho de allá, del penal. De Castro Castro. De Castro. Tenía alumnos que ya habían estudiado Derecho, algunos de San Marcos, otros de otras universidades, y otros que nunca habían estudiado Derecho, pero que ya allí sí estaban estudiando Derecho. Entonces comencé a dictar clases primero de Derecho Penal, terminé Derecho Penal y me dije a un profesor, queremos que nos dicte también otro curso, no sé, usted dirá. Y dije, bueno, pues ya, para seguir la secuencia podría ser Derecho Procesal Penal. Claro. Y les enseñé Derecho Procesal Penal. Ahí había su pizarra, sus plumones. Cuando yo llegaba, les cuento así, haciendo un paréntesis, esperaba mi vaso de agua,
me decía, profesor, ¿Pan con qué quiere? ¿No? Porque le vamos a traer su desayuno. Y había como una comisión. Y después me enteré que esa comisión no estaba conformada por cualquiera, eran personas de peso ahí en el penal, que eran dirigentes en el penal, pero conmigo eran tan gentiles, tan respetuosos. Creo que ni en San Marcos me han respetado tanto como a mí, porque con mucho cariño, ¿no? ¿Quién soy yo para oponerme? Les decía, y se reían y me traían pues mi avena o de repente mi infusión, si es que no teníamos, de repente me traían mi masca, claro, qué sé yo, ¿no? Entonces, y les dictaba, pues, terminé procesal penal y me dijeron, profesor, queremos que nos dicte otro curso. Y ahora, ¿qué curso le dicto, no? Y tenía que prepararme, pero felizmente allá al penal sí te dejan entrar libros. Y también los muchachos tenían su biblioteca. Los chicos también tenían su biblioteca. Mire, profesor, tengo este libro, ¿qué le parece? Y me decidí a enseñarles criminología. Les enseñé criminología. Y como hablé de criminología y les decía, no confundan la criminología con la criminalística, porque si bien es verdad, parece, incluso hay una serie de televisión que dice criminología naval, ¿no? Eso está mal, eso debe ser criminalística, no criminología. Entonces se disparó la antenita y me dijeron, cuando terminé criminología, profesor, ¿y nos puede enseñar criminalística? Y la verdad que no es mi especialidad. Claro. Yo le dije, no es mi especialidad. Yo he estudiado criminalística a la fuerza porque con el ejercicio de la profesión me he visto obligado a estudiar balística, a estudiar normatología forense, medicina legal, a estudiar psicología forense. Tengo algunas ideas, les prometo reforzarlas, prepararme para dictarles las clases. ¿No? Sí. Y eso me obligó a prepararme en criminalística. Y les dicté criminalística. Yo supongo que debo de haberles dictado bien, porque cuando ya terminó mi ciclo, que he dictado como 2 años y pico, yo he estado 2 años y medio ahí, y gracias a Dios durante esos 2 años he estado dictando clases, porque dictar clases es una de mis pasiones. Por eso es que no extrañé tanto dictar clases, ¿no? No extrañé tanto, porque eso hubiera sido realmente doloroso para mí, porque es como que al pez lo sacan del agua, ¿no? Así me hubiera sentido, pero ahí. Y otra de mis pasiones, de repente ustedes no lo saben, es cantar, componer. Ahí en mi pabellón había un guitarrista criollo y 2 hermanos que eran guitarristas andinos. Entonces, estaba en mi salsa, porque a mí me gusta tanto lo criollo como lo andino, porque yo soy andino, entonces cantaba guaynos, valses. He compuesto ahí, hacía ejercicios como no lo hacía fuera. Yo no hacía ejercicios afuera, ahí me acostumbré a correr, a hacer abdominales, etc. Ahí había un interno X, que no voy a decir su nombre, que tenía preparación militar, y él es el que me enseñó a hacer ejercicios para la tercera edad, ¿no? Hacía abdominales, hacía movimientos. Al mismo momento que movía las rodillas tenía que mover la cabeza para el problema de la oxigenación al cerebro, etc. No, todo eso sabía. Ese señor me enseñó. Y pues me hacía mis ejercicios y así es que como ha transcurrido el tiempo. Mire, qué interesante. Y es que hay una historia también que usted nos ha contado acerca de un ilustrador de zapatos. Y creo que a las personas que nos pueden escuchar o nos pueden ver, es una historia fascinante que nos podría compartir respecto a este interno, que al día de hoy también es su amigo, incluso. Así no vale, Bianca, así no vale. Yo te cuento cosas así fuera del micrófono y ahora me pides que sí. Lo voy a hacer y espero que les guste. Pero yo les cuento que antes de estar en el penal como interno, estuve como agente pastoral. Ya les dije, dictaba charlas jurídicas en diferentes penales. Yo en esa época he ido al penal de Chorrillos, he ido al penal de Callao, que ahora es el Sanita Colonia, no estaba ahí, estaba por el centro del Callao. He ido al penal del Sexto, diferentes penales,
he dictado charlas jurídicas, ¿no? Entonces, conozco y he encontrado gente de todo, gente que está bien, gente que está mal, gente que está enferma, etc., ¿no? Entonces, ahí en el penal donde estuve, había un lustrabotas, un lustrador de zapatos. Y él se llama, voy a decir su nombre, pero no su apellido, porque le tengo mucho cariño. Él se llama Manuel Enrique. Entonces, él me lustraba los zapatos, le pagaba un sol, que era lo que cobraba. Y así conversando, me enteré que él estaba condenado por extorsión, ¿no? Por extorsión, a 16 años de pena privativa de libertad, y que me juraba y rejuraba que él no había cometido el delito, y me contó los pormenores, diciéndome que uno de sus clientes, porque él lustraba zapatos por la Plaza de Hachos, por ahí lustraba zapatos, y que uno de sus clientes le pidió un día que llevara la bolsa, le regaló 50 soles y le dijo que por favor le diera su DNI para sacar una cuenta en el banco, y que por eso le iba a regalar dinero. Le regaló 50 soles. Y sucede que este sujeto, a quien él no conocía ni su nombre, había sido un extorsionador, que a sus extorsionados le pedía que ingresaran el dinero en esa cuenta que estaba a nombre de este señor y de otro, de Manuel Enrique, y de otro también, que también era un tipo como oligofrenia, que se habían aprovechado de él, también le habían pedido su DNI, y por ganarse un dinerito, bueno, dieron sus datos. sorprendieron. Sí. Entonces le dije quién era tu abogado, conversé con su abogado y me enteré que su abogado no conocía ni papa del expediente, no sabía nada, recién se iba a enterar. Así que pedí a mi abogado, que ha sido alumno en San Marcos. Él se ofreció a defenderme gratuitamente, por cariño, por respeto, y hasta ahora lo está defendiendo, ¿no? El doctor Jimmy Benítez Tangoa, tengo que decir su nombre, un excelente abogado, tranquilo, joven, ahora mi amigo. Entonces le dije, Jimmy, por favor, consígueme este expediente, quiero estudiar. Me consiguió el expediente, lo estudié, y la verdad era cierto. Este hombre no merecía estar condenado. Así que me ofrecí defenderlo, hice toda la defensa, coordiné con Jimmy, y Jimmy fue el que se encargó de hacer el informe oral en la sala penal de la Corte Suprema, en esa sala penal, el que hizo el informe oral. Pero le dije, a ver si acepta, voy a escribir una carta. Y escribí una carta a modo de alegato, a modo de defensa, una carta muy pequeña, dirigida al presidente y a los magistrados de esa sala. Y Jimmy tuvo la suerte de ser escuchado. Además de hacer su alegato, leyó la carta. Y logramos que declararan nula la sentencia. Y él se fue libre a fines del 16, más o menos entre octubre y noviembre del 16 se fue libre, del 2016. Y me dijo, doctor, yo sé que Dios, él es adventista, yo no lo soy, yo soy católico. Me dijo, Dios ha hecho que usted venga aquí para sacarle el libro. Y ahora que viene a sacar el libro, usted ya se va a ir, me dijo. Porque solo para eso le ha traído a Dios. Yo le digo, gracias, Manuel Enrique, le digo. Me dijo, ¿qué le gusta, doctor? Bueno, si me vas a venir a visitar, traeré mandarina. Nada más, no quiero otra cosa. Y bueno, salió, vino a visitarme un grupo de hermanas adventistas por él, me trajeron mi mandarina, y el 31 de diciembre o el 1 de enero, si mal no recuerdo, se apareció Manuel Enrique con un pavo valor, ¿no? Que me lo había traído de agradecimiento. Bueno, el 17 salí libre, él ya estaba libre, y un día me llama su hija y me dice, doctor, han venido a buscar unos policías a mi papá porque dicen que son de SUNAT, no sé de qué. Mi papá, si es nuestra bota, ¿qué tiene que ver con SUNAT? Le digo, sí, deben de ser policías. Y entonces averigüé por intermedio de unos amigos, y era que estaba con orden de captura, o sea que si bien es verdad habían anulado su sentencia y tenía que ir a firmar cada fin de mes. Que dejó de hacerlo. Y ordenaron su captura. Así que dije, no, nos vamos.
y fuimos al penal. Para eso, les confieso, les digo esto, yo no tenía un terno, no tenía camisa de vestir, había perdido mi casa, había perdido mis ternos, mi biblioteca, la perdí totalmente. Y bueno, pero tenía que defenderlo y no iba a ir en fachas a defenderlo. Así que le pedí a un gran amigo, le dije, oye hermano, por favor, ¿me puedes ayudar? Necesito un terno y camisa de vestir y corbata. Y este amigo me regaló la camisa porque fabrica camisas y me regaló el terno y la corbata. Y los zapatos también, dicho sea de paso. Ya estaba vestido él. Ya estaba listo y fui con él al penal de... Castro Castro. no, El otro caso. estaba en el penal de Lurigancho. Ah, La sala estaba en el penal de Lurigancho. Así que fui a la sala, el libre y su coencausado estaba tras las rejas. Lo presenté y le pedí a la sala, le hice prácticamente un alegato cuando no correspondía, pero con el fin de que comprendieran que no era para que esté con orden de captura. Claro. Y logré que la sala me comprendiera, que me escuchara, y levantaron la orden de captura y le dijeron, el 26 de diciembre tienes que estar aquí. ¿Has entendido? Le dijeron, sí, señor, yo me comprometo a traerlo el 26. Y efectivamente para el 26 se iba a hacer la acusación oral y el alegato. Sí. La anécdota, Sí. lo gracioso es que el 26 yo fui con mi hijo, uno de mis hijos estudia Derecho en Arequipa, en la Universidad Católica Santa María, Sí. y vino a visitarme para Navidad. Entonces yo dije, voy a llevarlo a mi hijo el 26 para que vea el alegato de su padre, voy a pulirme, voy a hacer el alegato, uno de los mejores alegatos, que hace tiempo no hago un alegato. Durante 2 años y medio he estado parado, así que voy a hacer uno de mis mejores alegatos. Me preparé y le llevé a mi hijo, incluso estaba con mi cinta y todo, y me siento, ¿no? Mi patrocinado ahí en el banquillo, al frente los de la sala, al frente mío estaba la fiscal. Señora fiscal, ¿tiene usted el uso de la palabra para su requerimiento acusatorio? Se para la doctora y dice, bueno señores, hemos escuchado al doctor Robinson González en una audiencia anterior, eso me ha estimulado para revisar el expediente con mayor detenimiento, y la verdad, tiene razón el doctor Robinson. Aquí yo retiro la acusación. Y retiró la acusación la doctora. La sala, de conformidad con la fiscal, se sobresee en la causa. Ya terminó el caso para ti, así que te puedes ir tranquilo. Y yo dije, ¿y mi alegato? Ya no podía ser el alegato. Mi hijo se quedó con la gana de verlo y yo con la gana de que mi hijo me vea el alegato. Pero feliz, porque ya habían solucionado el problema, ya en forma definitiva, porque como la fiscal había retirado, ya no había quien apelara. Claro. Como no estaba por medio del procurador, así que eso ya quedó firme. Un hombre en libertad. Y este señor es el que todos los meses me llama por teléfono, y ahora último, ¿para qué día ha sido? Para Navidad. Para Navidad me vino a visitar con sus hijas. Me trajo un pedacito de sandía, unos plátanos. Con qué amor, con qué cariño me lo trajo, que para mí eso no tiene precio, ¿no? Entonces, definitivamente. y así nos hemos despedido. Me dice, siempre oro por usted, doctor, por usted. Sí, le digo, porque tú dijiste que yo tenía que salir, y ya salí. Así que ora y pide pues, para que todo lo mío termine bien, ¿no? Y aquí estoy. Sí, y usted me había comentado, esta historia es interesante, ¿de acuerdo? Porque es un hombre libre finalmente, y así como los trabotas, hay miles definitivamente, creo, en los establecimientos penitenciarios. Y respecto a que no voy a usar la palabra aprender, porque como habíamos conversado antes, Castro no es que le haya enseñado algo, sino le permitió corroborar algo. ¿Qué le permitió corroborar Castro? Como te dije, Bianca, yo conocía los penales por dentro, pero no como interno. Conocía los penales por dentro, uno, porque fui agente pastoral. Y dictaba las clases, las charlas jurídicas las dictaba en los comedores, en los patios. Yo no iba a la sala de abogados, sino dentro, en los penales, en los recovecos, me llevaban los internos a dictar las clases.
Yo conocía los penales por dentro, y no solamente Castro, Lurigancho, el Callao, etcétera, etcétera. Eso es uno. Dos, en 1990 fui director de la segunda región del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, debido a este cargo, yo he visitado los penales por dentro. No tampoco estaba pues solo en una oficina. He ido a los pabellones, ¿no? Ahora me tocó estar con interno. Y te decía que más que aprendizaje he reforzado el conocimiento, la concepción que yo tenía de las cárceles, ya con mayor razón, porque si bien es verdad dictaba charlas, estaba como director de la región, pero nunca pues he dormido en un penal, nunca he pasado la noche en un penal, nunca he escuchado guardia, emergencia, tópico, guardia, tópico, tocando la puerta, las celdas que suenan fuertes. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba con cólico, con un ataque cardíaco, estaba con una enfermedad grave, o de repente simplemente pues estaba con una indigestión, qué sé yo, pero eso nunca lo viví, ¿no? Tampoco lo viví, al lado de mi pabellón estaba lo que le llaman la lata, el hueco, la celda de castigo, ¿no? Ahí los internos están en la oscuridad, en un sitio insalubre, oscuro, horrible. Y estaba al ladito de mi pabellón, así que había internos que gritaban toda la noche. Algunos que eran drogos que comenzaban a insultar a los agentes del Instituto Nacional Penitenciario. Le decían lo que tú no te imaginas. Sí. Puedo repetir acá, ¿no? Así le pasábamos la noche escuchando eso. Y también escuchaba cosas bonitas, ¿no? Les voy a decir cosas bonitas. Había un chico que al parecer era drogo y que se sentaba en la puerta del tópico, en las escaleras del tópico, que estaba casi al frente de mi pabellón. Y él comenzaba a decir: Doctor Robinson, ¿cuándo va a volver al Poder Judicial? Doctor Robinson, ¿cuándo va a volver al Poder Judicial? Porque usted es el único, doctor, que me ha comprendido, el único que me absolvió, doctor. Me absolvió. ¿Cuándo va a volver al Poder Judicial? Se sentaba ahí para hacerme la serenata, ¿no? Entonces, cualquiera diría: el doctor Robinson me ha contratado para que le haga la propaganda. Pero era así. Y en el tópico había un lugar, pero increíble, ¿no? Pero así es, había un lugar en el fondo, oscuro, una celda oscura, no había luz, donde estaban los telesianos. Claro, los que tenían telesianos. Entonces, que ellos antes de la pandemia tenían que andar con su mascarilla, ¿no? Y cuando salían los telesianos estaban ahí al frente de mi pabellón, yo tenía que pasar, algunos no se cubrían, les daba asco. Yo, la verdad, normal. Incluso alguna vez he subido a hablar con alguno de ellos que me ha pedido que me han llamado, entonces yo iba para que me hagan consultas. Decía: que le toca. Y así, ¿no? Las cosas muy bonitas como también muy feas, ¿no? He visto cómo a veces se exceden con los internos cuando los agentes tienen que aplicar la disciplina, ¿no? Claro. He visto y me he sentido impotente. A veces he querido reaccionar y por ahí me han agarrado a mis compañeros que estaban ya antes que yo y me decían: no vas a lograr nada. Lo que vas a lograr es que te metan a ti al hueco. Lo vas a lograr evitar que le estén haciendo eso. No vas a lograr. Ya todos estos contextos tan hostiles como las agresiones que puede haber en un penal y demás, ¿usted cree que realmente se puede resocializar en los establecimientos penitenciarios? No sé si en algún establecimiento penitenciario del mundo haya, no lo puedo descartarlo. Claro. Pero aquí no. Aquí no, porque ustedes lo saben, las estadísticas lo dicen, yo lo conozco por dentro. Ese penal, si mal no recuerdo, ha sido construido para 1.800 personas, máximo. Y en la época en que yo estaba han llegado a 9.000. O sea,
había lugares donde la celda era para 2 y dormían 15. Imagínense con este calor. Wow, es ¿Ya? terrible. Y había muchos que no tenían celda, porque no había celdas. Claro, No habían simplemente. celdas. Si eran para 1.800 personas, ¿cómo podían tener celdas? Entonces dormían fuera, en la intemperie, y también dormían a veces con techo, pero al lado de las celdas. Y yo no sé si ustedes habrán ido a una playa popular como el Agua Dulce, aunque ahora también hacen las playas pitucas. Hay en los días sábados, domingos, hay cualquier cantidad de gente que uno no sabe por dónde caminar, ¿no? Claro. Ya, Sí. así estaban las colchonetas, o los que llamaban cama, colchones o chamilones, lo que quieran, ahí una pegada a la otra. Entonces ahí se echaban a la cama. Y si yo hubiera estado ahí, felizmente que yo tenía celda. Claro. En ese Por medidas de pabellón, por seguridad, medidas de claro. seguridad, yo estaba en celda, mi personal, pero estábamos en celda. Pero en esos pabellones donde yo he visto, a las 8 de la noche, te imaginas, yo por ejemplo, ya tengo 70 años, ¿no? A mi edad ya hay problemas pues con que uno tiene que ir al baño de noche, etc. Entonces ahí teníamos su bolsita o su botellita, ¿no? Claro. O su chata, o su, ¿cómo le llaman al otro para varones? Papagayo, ¿no? Ah, como En el hospital le dicen papagayo para los varones, pero ahí no era papagayo. Chata para evacuar, entonces su bolsita y su botellita para, como papagayo, ¿no? Y ahí tú no tenías que quejarte si por ahí había alguien que estaba con el estómago hinchado, con gases. O sea, era un submundo, un submundo. Por eso cuando Eugenio Raúl Zaffaroni dice que las cárceles en nuestro país son campos de concentración, yo digo que sí. Yo digo que sí porque, como les dije, hay tebesianos que se están muriendo ahí y no hay tratamiento adecuado, y no porque sean malos los médicos, no porque sean malvados los médicos, sino porque no hay suficientes médicos, no hay suficientes medicinas. Si nuestros hospitales aquí afuera, ¿cómo están? Imagínense adentro, ¿no? Claro. Hay personas de la tercera edad, o sea, 80 años, 85 años, personas que no pueden ya valerse por sí mismos. Y ahí ves que hay jóvenes, que son personas que no tienen recursos económicos. Hay de los otros también que tienen recursos Sí, claro. económicos. Cada uno vive como puede ahí, ¿no? Así es. Pero sobre todo los que no tienen recursos económicos, ¿quién los ayuda? ¿Quién los apoya? No pueden. Los psicólogos no se abastecen, los profesores. Hay una fila de internos que quieren trabajar, que quieren estar en los talleres. No hay vacantes. Hay una fila que quieren estudiar. No hay vacantes. Es muy limitado. Es que es un penal hacinado y así. Ahora último he visto pues la estadística que cada año publica el Instituto Nacional Penitenciario. Estamos somos los campeones, creo, del mundo de hacinamiento, Sí, definitivamente. insalubridad en los penales. Y bueno, yo sé que la gente que no estudia derecho, que no conoce el tema del derecho penal, que no conoce la realidad carcelaria, yo sé que dicen, bueno, si son delincuentes está bien que se mueran ahí, está bien que se pudran ahí. Bueno, en cambio nosotros que somos hombres y mujeres de derecho, sabemos que existe la Constitución, sabemos que existen las convenciones sobre derechos humanos, sabemos que existen las reglas mínimas Claro, las para reglas el mínimas para tratamiento el del tratamiento. recluso de 1955 y que ha sido remozado, ha sido actualizado. Este documento, estas reglas han sido remozadas, han sido actualizadas. En 2015 en Sudáfrica se reunieron y ahora se llama las reglas mínimas de tratamiento del recluso Nelson Mandela. Y ahora que hemos escuchado esa faceta de privación de libertad,
que debo decirlo también, es una faceta incluso de ser más fuertes en un lugar hostil. Pero también creo importante que es conocer qué pasó después con el doctor Robinson Octavio, después de haber recobrado nuevamente su libertad. Bueno, en primer lugar, me fui a Agua Dulce, que es una playa que cuando era niño he recorrido, he correteado por ahí. Por eso yo les he pedido a mis hijas que el día que me toque irme de este mundo, me quemen y mis cenizas las esparzan ahí en ese lugar. Me fui ahí a gritar, a hacer una catarsis. Me acuerdo que me encontré con una de mis hijas, con Esperancita, con la que les dije que sufrió más. Y luego ya comencé a hacer los trámites para volver a la universidad. Y ahí es donde, la verdad, me encontré con un apoyo incondicional del profesor, del decano, nuestro Germán Esmolarán, ¿no? El apoyo incondicional de César Ceballos, el secretario del decanato, que me dieron todas las facilidades para hacer el papeleo y lograr que nuevamente formalmente vuelva a la facultad. Pero así como me he encontrado con esas dos personas que menciono y que jamás voy a dejar de agradecerles esa gentileza, yo sé que Germán Esmol, incluso cuando me sucedió lo que me sucedió, él me apoyó para que me dieran la licencia, sin goce de haber, etc. Porque defendía la presunción de inocencia, ¿no? Eso jamás me voy a olvidar, Germán. Así me he encontrado con otra gente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que me miraban: tú eres culpable, ¿qué haces acá? Tú has estado en la cárcel. Me lo decían con sus gestos, con sus actitudes, e incluso, no voy a decir su nombre, un profesor en una asamblea que teníamos ahí en la facultad soltó eso, como diciendo: ¿qué hace acá? Hay gente que ha estado acá en la cárcel, dijo así. Y yo no me aguanté y le dije: sí, yo he estado. ¿Cuál es el problema? Ahora estoy aquí. ¿Y dónde está el tema de la presunción de inocencia? Yo no he sido condenado. ¿Por qué tienen que tener ese prejuicio? Les dije. Pero sí, aquí estoy. Dime, ¿qué quieres, no? Y también yo sabía que había alumnos, no me he enterado del nombre, y así lo supiera, yo no soy rencoroso, alumnos que decían: no, ¿cómo vas a hablar con él? Él es de tal cual, con prejuicios, ¿no? Claro. Y cuando empecé a dictar clases en 2018, Derecho Penal, creo que era el aula 235, si mal no recuerdo, empecé ahí. La 235. Sí, ahí empecé con 3 alumnos. Había 3 alumnos matriculados. ¿Por qué? Porque me habían hecho propaganda, pues, entre comillas, ¿no? Claro. No, ese trataron el penal, que no sé cuánto, etcétera, ¿no? Y dicté clases como si fueran para 200 personas o más. Dicté clases y ahí estaba una chica, no me acuerdo su nombre, que era del Centro Federal. Escuchó mis clases y cuando terminé la clase me dijo: profesor, ¿nos permite que la próxima clase asistan otros compañeros? Por supuesto. ¿Cuándo en San Marcos la cátedra no ha sido libre? Hay alumnos libres que ingresen nomás. Y la próxima clase tuve 12 alumnos más o menos. Y van creciendo. Y me dijeron que iba a haber una rectificación de materia. Bueno, el hecho es que después de esa clase de los 10 alumnos, la próxima ya tuve 50 y a las finales terminé con 64 alumnos matriculados en mi curso. 2018, encuesta, ahí están, las encuestas de los alumnos, positiva para mí. 2019, positiva para mí, creo que ocupé el primer lugar.
Y así, vino la pandemia, donde tuve alumnos ya en forma virtual. Y el año pasado tuve 124 alumnos matriculados, si mal no recuerdo. Y más o menos unos 20 libres. O sea, en mi salón no había donde sentarse. Eso es un halago para el profesor. O sea, pero siempre los prejuicios. Te cuento que me llamaron a ratificación, dije que ya me toca. Me llamaron a ratificación, presenté mis documentos y me dieron la resolución de no ratificar, no me ratificaron. Y me llamó un personaje que no voy a decir su nombre, pero que ahora está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo y no me alegra, me da pena, mucha pena, y es testigo mi esposa. Me llamó, estaba en la comisión, me dijo, usted no, uy, yo veía como que si estuviera llegando a un orgasmo, no sé qué. Me dijo que yo no había sido ratificado, ¿no? Y yo le dije, saqué fuerza de flaqueza, digo, también, señor, muchas gracias, haré valer mi derecho. Y ese mismo día o al día siguiente interpuse la apelación. Sí. Apelé, se fue al consejo universitario, al rectorado. ¿Y qué dijeron los del rectorado? Nula la resolución que no me ratificó. ¿Por qué? Porque a mí no me correspondía la ratificación todavía. O sea, con ganas de no ratificarme me llamaron a ratificar. Si no apelaba... Y si no apelaba, ¿Iba ya me quedaba, porque y ganas no me faltó. Ganas, el orgullo, mi dignidad. Decía, no, ya, al diablo San Marco, ¿cómo me van a tratar así? Sí. Dije eso, ¿ya? Pero después pensándolo bien, digo, ¿qué culpa tienen los alumnos? ¿Qué culpa tienen algunos compañeros que me quieren, algunos colegas que sí, efectivamente me quieren, me apoyan? No, apelé. Y bueno, anularon porque no me tocaba la ratificación. Sí. Me tocó la ratificación, no sé si fue el 2019. Presenté mis papeles, ya con Bajanas organicé mis papeles, presenté, y ahí sí ya me ratificaron, si mal no recuerdo. Me ratificaron. Ya la comisión estaba formada por otras personas, no estaba este personaje, que no voy a decir su nombre. Sí. No estaba este personaje. Entonces, ya así fue que me ratificaron, y luego vino el proceso de, ¿cómo le llaman a esto? De elevarte al otro grado. Principales. Sí, yo estaba como asociado y hacía muchos años que me había presentado una y otra vez para principal y nada, porque te digo, hay gente que gratuitamente no me quiere. Hay gente que gratuitamente no me quiere, ¿no? Y es así como me presentaba, era la promoción de docentes, el promover docentes, de asociado para principal. Presenté mis documentos y los presenté, pero bien hecho, con la ayuda incluso de mis asistentes, bien hecho, los presento y me dan una resolución. Mira, había vacantes, había un montón de vacantes para principal. Mira. Y prefirieron dejar vacías las vacantes, y no, creo que fui el único que me presenté. Y no quisieron dar vacantes. no me quisieron, no me promovieron. Dijeron en la primera resolución, no. Y yo dije, ya, así, apelé, impugné. Y en el consejo universitario, con resolución del rectorado, me promovieron a principal. Y ahora soy principal. Una de las cosas que he aprendido y que me ha reforzado estas vivencias de las que hemos hablado esta mañana, te agradezco, Bianca, agradezco al taller de ciencias penales, es que esto arrastra a la familia. Sí. Este sufrimiento de la prisión preventiva o de las condenas injustas, porque en el penal he visto gente que injustamente ha sido condenada. En el penal he visto a ancianos que deben de estar libres,
pero como no tienen dinero, no tienen estatus o no están apoyados por determinados políticos, entonces están ahí sufriendo. Aunque sea, deberían de darle lo que le llaman Los beneficios o la detención domiciliaria, ¿no? Sí. O ¿cómo le llaman a eso que les ponen electrónicamente? Grillete Los electrónico. grilletes electrónicos. Eso, entonces Hay formas. hay formas. Yo creo que no debemos de ser crueles, sino simplemente ser contestes, ser coherentes con la Constitución, con los principios tanto del Código Penal como del procesal penal y de ejecución penal. Ahí hay principios en sus títulos preliminares. Ser coherentes con ellos Y evitaremos bueno, a muchos inocentes. y buscar lo que yo siempre digo, ahora que edité filosofía del derecho en Iquitos, para la Universidad de Iquitos, yo les decía, buscar que la justicia no debe de ser parte integrante, inherente al derecho, porque derecho sin justicia no es derecho, simplemente eso. Definitivamente su historia respecto a la privación de libertad, y esto lo tengo que hacer mucho énfasis, preventiva, porque no fue una condena, no estamos hablando de que una condena efectiva o algo por así, sino que en la presunción de inocencia usted ha sido privado de su libertad. Y es que es una historia muy interesante y tal vez fue una faceta que muchos no conocían de usted. Y ya para ir cerrando, de hecho, ¿cuáles serían sus palabras finales para las personas, inclusive no juristas, que nos puedan estar escuchando, viendo? Yo lo que diría es que siempre sean coherentes con lo que predican. A mí mi padre me enseñó, por eso es que con orgullo quiero que me digan Octavio. Octavio, siempre Octavio. Mi padre me enseñó que uno tiene que ser horizontal, que no tiene que sentirse ni más ni menos que nadie. Y siempre he sido así. He ocupado cargos, ya te he dicho. He sido vocal de Lima, vocal superior, en Cañete, en Lima Norte, he llegado a la Corte Suprema y he sido funcionario del Ministerio Público, he sido capacitador, director de la Academia de la Magistratura. Y ustedes pueden ir por donde he pasado y no van a decir que el doctor Robinson González es arrogante, creído, soberbio, discriminador, etc. No van a encontrar a nadie que diga eso. A nadie. Tan es así que, ya te dije, mira, llegué a la carceleta. ¿Tú crees que si hubiera sido un arrogante, un soberbio, ese señor que estaba en la carceleta, me hubiera tratado tan bien como me trató? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y así, ¿no? Y te conté la vez pasada que yo pasaba por el Palacio de Justicia solo y desde el cuarto piso un grupo de gente me saludaba y decía, Robinson, queremos saludarlo. Bajaron desde el cuarto piso ahí en el Paseo de la República donde están los leones, y ahí me alcanzaron para darme un abrazo, para decirme que me querían, que se solidarizaban conmigo. ¿Quiénes eran? Eran los que limpian, eran los de seguridad, eran algunos que trabajan como auxiliares de justicia, ¿no? Todos ellos con mucho cariño. Yo decía, esto no tiene precio, ¿no? Definitivamente. No tiene precio. Y así he caminado por las calles. Te conté también que estaba yendo con mi hijo por la avenida Bancay, cruzaron la avenida Bancay, y una persona que pasaba regresó a saludarme diciendo, doctor, yo lo conozco, qué bien que usted ya esté libre. Y así por donde voy, ahí Pati también es testigo, voy por el Ministerio Público, voy por la Zángaro, se me acercan a saludarme y a agradecer que ya estoy en libertad. Entonces, esas cosas se cosechan porque son la siembra que uno ha dado en la trayectoria de su vida, como persona, como profesor, como abogado, porque los clientes, yo he salido después de 2 años y medio de estar fuera de circulación, y
los clientes me han llamado, me han buscado, me han recomendado, porque si no yo me moría de hambre. No les digo que no tenía ni siquiera para Calentar. pero los clientes han venido, se han acercado a mí, me han dado su confianza, me han recomendado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que yo puedo decirles a ustedes es simplemente ni arrogancia, ni soberbia, y ser coherente con lo que se predica. Yo siempre he tratado de ser coherente con lo que predico en las aulas universitarias, y eso me ha traído problemas, me ha traído esta experiencia, y simplemente lo tomo como una enseñanza y corroboración de muchas cosas que ya sabía y que ningún libro me los va a enseñar. Y darles el mensaje, por lo menos yo tengo que agradecer que sí existe un Dios. Ese Dios ha hecho que yo esté como fortaleza donde estuve. Ese Dios ha hecho que yo pase por los lugares y ha estado cogiéndome la mano para no hundirme. Ese Dios ha hecho que ahora yo ya me llamen a dictar conferencias a diferentes lugares, Claro. presencialmente, virtualmente. Es decir, estoy más que feliz y ya creo que las cenizas quedaron. Claro. Las cenizas quedaron y ahora nuevamente estoy con alas para volar. Me alegro muchísimo. Nada más, gracias.